Capítulo 8. El cultivo de la mente en la transformación de los dharmas en dharmata. El comentario sobre cómo el estado de uno se transforma completamente de dharmas a dharmata se enumera en 10 diferentes temas. Esto es a través del cultivo de la mente, o podríamos decir meditación. Hasta ese punto hemos comentado esos 6 de los temas y ahora comenzamos con el séptimo. Meditación en la transformación de los dharmas en dharmatas. La introducción al cultivo de la mente para las personas que desean cruzar el umbral hacia la sabiduría original no conceptual, para cualquier bodhisattva, héroe del despertar, esta es la forma de cultivar la mente. Debido a que la talidad aún se desconoce, la llamada almacén de todas las semillas fue de imputación falsa, es causa de aparición de dos que no existen. Y con eso como base hay motivos para la diversificación. Debido a la causa y el efecto también, a pesar de aparecer, todavía aún existen. Cuando esto aparece, el ser puro no aparece. A través de la no aparición de esto, el ser puro aparece. A través de ese cultivo de la mente, cuando se hace correctamente, el bodhisattva cruza el límite hacia la sabiduría original no conceptual. A través del enfoque, por lo tanto, se centra en la mera conciencia, a través de lo cual no hay referentes en lo que centrarse. Al no haber referentes en lo que centrarse, no existe una mera conciencia en la que centrarse. Al no existir en qué centrarse, se cruza el límite para enfocarse libre de esta doble división. No existe una división entre las dos en la que concentrarse. Esta es la sabiduría original no conceptual, no dual, no dos. Dado que esto es lo que se refiere con la máxima precisión con respecto a la participación de ningún objeto sin enfoque, no hay atributos en los que centrarse, el cultivo de la mente trata de cómo se cambia algo, su condición antes de la transformación y la forma en la que se lleva a cabo. Aquellos bodhisattvas que desean meditar en la sabiduría no conceptual necesitan comprender que deambulamos en el samsara porque no entendemos cómo existen los fenómenos y necesitamos comprender la realidad o el dharmata para lograr la liberación. Las personas ordinarias que no tienen el dharmata, es decir, la forma, que no entienden cómo las formas existen y los fenómenos, se involucran con lo que no es verdadero, lo que lleva a la confusión que provoca la aparición de falsas apariencias. Nuestra mente tiene una naturaleza de vacuidad, sin embargo, es al mismo tiempo muy clara, extremadamente luminosa e incesante. Debido a esta claridad luminosa surgen varios pensamientos y por lo tanto nos involucramos en la confusión. Es como un dibujo o pintura. En términos generales, nos confundimos una pintura con el objeto representado en la pintura. Sin embargo, si la pintura es extremadamente buena, nuestros ojos pueden ser engañados y gradualmente, a medida que nos acostumbramos y nos involucramos cada vez más, consideramos que la pintura es real. Del mismo modo, la claridad muy vívida de nuestra propia mente nos lleva a confundir la apariencia con algo real y nos involucramos en la confusión. Nuestra mente, como vacía, es homogénea, sin diferenciación. Sin embargo, la mente como claridad luminosa tiene diferencias, a saber, las 8 conciencias. El fundamento de estas 8 conciencias es la octava conciencia, la laya. En la palabra del texto raíz aquí, esto se conoce como el almacén de todas las semillas. Esto se refiere al hecho de que las diversas predisposiciones o latencias han entrado en esta conciencia alaya y luego regresan como varias apariencias.
Si estas predisposiciones que han entrado en la conciencia laya son buenas, entonces las apariencias a la mente serán, en consecuencia, algo bueno. Si por otro lado estas predisposiciones son de naturaleza negativa, entonces las apariencias a las que dan lugar serán de naturaleza desagradable y dolorosa. Así, la raíz de todas las apariencias es la conciencia laya. Esta confusión comienza cuando las 6 conciencias hacen contacto con los 6 tipos de expresiones sensoriales: vista, sonido, olor, etc. Este contacto del objeto externo y las condiciones internas hace que aparezcan las apariencias. Aunque los fenómenos están vacíos, de alaya a la octava conciencia surgen las 6 conciencias que dan lugar a las apariencias. Cuando estas apariencias se confunden como siendo reales, es decir, no vacías, que es su verdadera naturaleza, surge la confusión del samsara. Sin embargo, si la verdadera naturaleza de las apariencias se considera vacía, es decir, como dharmata, estas apariencias erróneas se abandonan, y el bodhisattva desarrolla una sabiduría no conceptual. El comentario anterior sobre las apariencias que contrastan con el dharmata se da en la forma en que se presentan en los sutras. En este camino, la vacuidad de los fenómenos se realiza a través de un amplio razonamiento analítico. En el Vajrayana, particularmente en la meditación Mahamudra y Dzogchen, hacemos esto de manera diferente usando la percepción directa de la mente. En el Vajrayana no enfatizamos las apariencias externas, sino que miramos la mente interna. Este método no requiere un esfuerzo extraordinario de muchos eones, de muchas vidas de práctica, sino que consideramos el dharmata como indiferenciado de nuestra propia mente. En este sistema, las apariencias externas no se niegan como lo estarían por otro camino. En la meditación vajrayana las apariencias no se niegan. En este texto se dice que cuando se ve el dharmata, entonces las diversas apariencias como los fenómenos externos no aparecen y no se ven. Cuando se ven las apariencias externas, entonces no se ve el dharmata. Sin embargo, el procedimiento que acabamos de comentar es diferente. A través de ese procedimiento vemos el dharmata o la mente misma como resultado. Las apariencias de otros fenómenos no se detienen. Por lo tanto, esa es la diferencia entre estos dos tipos de enfoques. Dentro del dharmata aparece la conciencia laya. Dentro de esta conciencia hay varias apariencias. De esta manera todos los fenómenos se observan solo como mente. Se entienden simplemente como la apariencia de la mente y entendemos que están vacíos. Del mismo modo, vemos que la mente interna está vacía y también entendemos que tanto las apariencias como la mente que perciben las apariencias mismas, ambas carecen de propia naturaleza. Ver la falta de alguna diferencia entre las apariencias externas y la mente interna se llama sabiduría no conceptual. Porque no hay forma de identificar nada diciendo esto o cual. No hay identificación de algo como bueno o como malo. Eso es porque decimos que la sabiduría no conceptual no observa signos de ninguna manera. Con la sabiduría no conceptual, todas las apariencias se reconocen como apariencias de la mente. En términos de esa realización, realizamos la vacuidad. Así es como la vacuidad de cualquier existencia inherente se presenta como un punto principal. Sin embargo, no es que solo se haya comentado, presentado o demostrado la vacuidad, sino que también se ha demostrado que las apariencias son solo mente. Debido a la forma en la que Buda enseñó, se desarrollan dos tradiciones o sistemas diferentes para explicar la naturaleza de los fenómenos. El Buda hizo girar la rueda 3 veces, la rueda del Dharma. El primero se conoció como Hinayana. El giro medio, el Buda enfatizó la vacuidad. Y en el giro final de la rueda del Dharma, el Buda enfatizó que las apariencias son solo mente
y que la mente misma no tiene existencia inherente. Por lo tanto, la presentación de dos formas diferentes de hablar sobre la naturaleza de las cosas en este texto se remonta a las diferentes presentaciones que hizo Buda. Determinar que la vacuidad es la naturaleza de los fenómenos mediante el razonamiento es una forma extremadamente buena de hacerlo, pero es un camino largo. Hacerlo de esta manera es extremadamente bueno, ya que nos separamos de toda comprensión y conceptualización. Aún así, si queremos una introducción de la percepción directa de la vacuidad, no existe un método para introducirla de manera rápida y directa. Sin embargo, podemos ver directamente la forma en que descansa la mente y ese método presentado en la tradición Mahamudra y Dzogchen. De esta manera, las apariencias se realizan como mente y la mente se realiza como vacuidad. No existe un método para ser introducido directamente en la vacuidad de la naturaleza de las apariencias de los fenómenos. Tal como están las cosas, nunca hemos mirado realmente nuestra propia mente. Desde tiempos inmemoriales simplemente no hemos buscado para ver qué es realmente nuestra mente. Acabamos de avanzar de manera casual, confundidos al respecto, pensando, bueno, tengo una mente, si existe, tiene esa cualidad y es algo que es extremadamente potente. Sin embargo, cuando miramos, preguntando, ¿dónde está mi mente? ¿Cuál es mi mente? Entonces no vemos mucho de nada. Si miramos, no hay mucho que ver. Del mismo modo, si nos fijamos intensamente en la mente, no vemos nada. ¿Por qué no encontramos nada? ¿Es porque no sabemos cómo mirar? ¿Es porque no sabemos dónde buscar? ¿Es porque nuestra mente es transparente como el agua para no poder ser verla? ¿O es porque nuestra mente es demasiado pequeña como para verla? No, cuando miramos simplemente no encontramos nada. La razón por la cual no encontramos nada es que nuestra mente realmente no existe. De hecho, es solo la naturaleza del Dharmata. Esto se descubre no a través del razonamiento y el análisis, sino simplemente mirándola directamente. Como mencionamos anteriormente, examinamos los fenómenos externos buscando, por ejemplo, la mano y preguntamos ¿dónde está esa mano? ¿El pulgar es la mano? ¿Los dedos son la mano? Entonces pensamos, si la vacuidad es probablemente la verdad del asunto. Sí, es eso. Pero no tenemos que hacer eso cuando miramos nuestra mente. Simplemente buscamos nuestra mente. ¿Dónde está? De esta manera vemos la vacuidad directamente. Eso significa que no es nada en absoluto. Si no encontramos nada porque la mente realmente no existe, ¿eso significa que somos un cadáver sin vida? No. A pesar de que no encontramos nada en absoluto, buscamos nuestra mente. Sabemos que existe lo que se llama la claridad luminosa. Si luego buscamos esa claridad luminosa no encontramos nada. Descubrimos que mientras la mente es luminosa y clara, también es vacía, y cuando está vacía es luminosa y clara. Así que experimentamos a través de la meditación estas cosas que se pueden descubrir a través del análisis razonando y llegar a lo mismo. Estos temas se explican en los tratados y la experiencia a la que llegamos a través de la práctica del Mahamudra se encuentra en este punto. Se reduce a una cosa. Ahora vamos a ver un gráfico. Los 5 caminos. El camino de la acumulación. Práctica de la atención plena, reconocer las 4 marcas de la existencia, que son la impermanencia, la ausencia del yo, el sufrimiento y la vacuidad. Las 4 prácticas de las renuncias, las 4 prácticas de la absorción meditativa, el gran interés, perseverancia, intencionalidad e investigación. Segunda parte, camino de aplicación. Los 5 poderes de control, que son la confianza, el esfuerzo sostenido, la atención plena y el samadhi y prajna. Los poderes se vuelven inquebrantables al final de este camino. El tercer es el camino de la visión. Uno alcanza el primer nivel de bodhisattva al percibir la vacuidad.
Desarrolla una verdadera conciencia de las 4 nobles verdades y sus 16 aspectos. Desarrolla los 7 factores de la iluminación, que son memoria, investigación del significado y valores, esfuerzo, alegría, refinamiento, serenidad, samadhi y ecuanimidad. 4. Camino del cultivo de la meditación. Uno pasa por los niveles del segundo al 10º del Bodhisattva. Uno practica el óctuple sendero, la visión correcta, la intención correcta, el habla correcta, la acción correcta, la vitalidad correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la meditación correcta. Y el quinto etapa del camino es de no más aprendizaje, y esto es la budeidad.